El cojín de terciopelo bajo mi trasero me parecía un trono que no tenía derecho a ocupar. No era mi intención sentarme aquí. Dios, ni siquiera quería sentarme en la parte delantera del salón. Mi plan era sencillo: colarme en la última fila de la cumbre anual, mantener la cabeza gacha y marcharme en cuanto el protocolo me lo permitiera. Pero esta noche había muchísima gente. Los alfas y sus séquitos de todas las manadas de los territorios del norte se apiñaban en el salón Moonstone para la ceremonia de presentación del nuevo consejo gobernante, y yo, con mi habitual falta de elegancia, me había visto arrastrada por la corriente de cuerpos, empujada hacia adelante por la marea, hasta que tropecé con un asiento vacío solo para evitar ser pisoteada. Solo cuando me senté, cuando mi columna vertebral entró en contacto con el respaldo inesperadamente mullido y percibí el aroma del cuero envejecido y algo más oscuro, pino, humo y lluvia invernal, me di cuenta de mi error. No era un asiento cualquiera. Las sillas de esta fila eran diferentes a las demás, más anchas, más ornamentadas, separadas por pequeñas mesas con copas de cristal que contenían un líquido ámbar que no supe identificar. Miré a mi izquierda y vi a una mujer envuelta en pieles, con el cuello cargado de plata que reflejaba la luz de las velas. A mi derecha, una silla vacía que parecía esperar a alguien, y más allá, más asientos vacíos, cada uno de ellos prácticamente vibrando de importancia. Se me revolvió el estómago. Me había sentado en la sección reservada para los alfas, para los líderes de la manada, para las personas importantes. Intenté levantarme, con las piernas ya tensas bajo mi sencillo vestido gris, la única prenda formal que tenía, comprada de segunda mano hacía 3 años y aún demasiado bonita para alguien como yo. Pero la ceremonia de apertura había comenzado. Las enormes puertas del salón se cerraron con un chirrido que me oprimía el pecho. Un silencio espeso y absoluto se apoderó de la multitud, y supe que si me levantaba ahora, atraería todas las miradas de la sala. Así que me quedé paralizada, medio de pie, medio sentada, atrapada entre la humillación y el protocolo. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, aún no a mi lado, pero acercándose. Un cambio en la presión del aire, un cambio en la temperatura misma de la sala. La multitud pareció separarse sin que nadie se moviera realmente, y oí el susurro antes de verlo. Está aquí, el rey Alfa. Por fin, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Nunca lo había visto en persona. La mayoría de los lobos de mi rango tampoco. Era una historia que contábamos en voz baja. Una leyenda que había unificado a las manadas tras décadas de guerras territoriales. Un líder cuya fuerza solo era comparable a su crueldad. Decían que había matado a su propio padre para detener un genocidio. Decían que podía transformarse más rápido que el pensamiento mismo. Decían que nunca sonreía, nunca mostraba piedad, nunca tomaba una pareja porque nadie podía igualarlo. Debería haber corrido, debería haber roto el protocolo y huido antes de que llegara a esta fila. Pero mi cuerpo me traicionó, inmovilizado por un instinto que no comprendía. El mismo instinto que hacía que los conejos se quedaran paralizados ante los lobos. Y entonces apareció. Al principio no le vi la cara. Vi su mano, nudillos llenos de cicatrices, dedos largos, un anillo de plata con runas grabadas que no pude leer. Esa mano pasó junto a mí, pasó junto a la silla vacía a mi derecha y la movió ligeramente. Se sentó justo a mi lado, justo al lado del don nadie que se había sentado accidentalmente en la sección reservada para la realeza. El pánico se apoderó de mí. Logré cambiar mi peso, preparándome para salir corriendo, preparándome para murmurar una disculpa y desaparecer entre la multitud antes de que él me viera. Pero había subestimado lo cerca que estaba. Mi movimiento me llevó casi a su espacio, y por primera vez levanté la vista. Él ya me estaba mirando, ojos como tormentas invernales, grises y plateados y despiadados. Un rostro tallado en piedra y sombra, hermoso de la manera en que las cosas peligrosas son hermosas. Cabello oscuro que le rozaba el cuello, una boca que había olvidado cómo suavizarse y una expresión que no podía descifrar. Algo entre curiosidad y reconocimiento, como si me conociera de algún lugar en el que yo nunca había estado. Abrí la boca para disculparme, para explicar, para pedirle perdón por mi estupidez. Su mano se movió más rápido de lo que pude seguir. No era amenazante, solo deliberada.
Esos dedos llenos de cicatrices se cerraron alrededor de mi muñeca, con suavidad, pero con firmeza, y me guió de vuelta a mi asiento, con una presión que parecía más gravedad que fuerza. No te levantes, dijo. Su voz era baja, apenas más que un susurro, pero tenía el peso de una avalancha. No era una petición, ni siquiera era una orden. Era simplemente una afirmación de un hecho tan inevitable como el amanecer. Quédate aquí. El mundo se redujo a los puntos donde su piel se encontraba con la mía. Su pulgar descansaba sobre mi pulso, y supe que podía sentir el ritmo frenético allí. Supe que podía sentir mi miedo y mi confusión, y la extraña corriente eléctrica que corría por debajo de ambos. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberme apartado bruscamente, balbuceado una disculpa, encontrado alguna forma de escapar de esta pesadilla. Pero algo en sus ojos me retenía con más fuerza que su mano. No había ira allí, ni irritación por mi intrusión. En cambio, vi algo que me dejó sin aliento. Una soledad tan vasta y tan cuidadosamente oculta que podría haberla imaginado. La mirada de alguien que había estado buscando algo sin saber qué era y lo había encontrado en el último lugar que esperaba. Mi voz sonó quebrada. Lo siento. No era mi intención. Estás exactamente donde debes estar. Su pulgar se movió ligeramente. Un gesto tan pequeño que podría haber sido inconsciente, pero que hizo que un calor recorriera mi brazo hasta llegar a mi pecho, instalándose en algún lugar detrás del esternón. ¿Cómo te llamas? La pregunta me sorprendió más que cualquier otra cosa. El rey Alpha Cullen Greystone. Había oído su nombre pronunciado con reverencia y temor durante años y ahora me estaba preguntando mi nombre. Yo, la Omega huérfana de las tierras fronterizas. Yo, la chica que había pasado los últimos 5 años trabajando en las cocinas de la manada, invisible para todos los que importaban. Elena, susurré. Elena Frost. Algo brilló en su rostro. No era exactamente una sonrisa. Sentí que no las desperdiciaba con nadie, pero sí un ablandamiento alrededor de sus ojos, un cambio sutil que lo hacía parecer casi humano. Ellen Frost repitió como saboreando cada sílaba. ¿Estás aquí con una manada? La pregunta abrió viejas heridas. Llevaba sin manada desde los 16 años, desde la noche en que el pequeño territorio de mis padres fue absorbido por uno más grande y se me consideró demasiado débil, demasiado corriente, demasiado omega como para merecer la pena. Bajé durante un año antes de que la manada Moonstone me ofreciera trabajo en la cocina a cambio de un techo y una protección mínima. Me toleraban, me alimentaban, pero yo les pertenecía como un perro callejero pertenece a quien le da de comer. Trabajo para la manada Moonstone, dije con cautela. En las cocinas, sus ojos se entrecerraron. No estás con ellos. Te pregunté si pertenecías a una manada. La distinción destrozó algo dentro de mí. Él lo entendió. De alguna manera, este rey que gobernaba a miles, que exigía lealtad a los lobos más fuertes de los territorios, entendía la diferencia entre ser útil y ser deseado. No, admití. No pertenezco a nadie. La ceremonia comenzó en serio antes de que él pudiera responder. Los miembros del consejo fueron anunciados uno por uno, y cada uno se levantó entre aplausos que sacudieron las vigas. Debería haber prestado atención. Después de todo, para eso había venido, para comprender el nuevo panorama político que gobernaría nuestras vidas. Pero no podía concentrarme en nada más que en el hombre que estaba a mi lado. No había soltado mi muñeca. Su mano se había movido, pasando de un agarre firme a algo más suave. Sus dedos ahora descansaban contra los míos, que se aferraban al reposabrazos. Debería haberme parecido posesivo. Debería haberme parecido una reivindicación, pero en cambio me pareció un ancla, como lo único que me impedía flotar en el mar de extraños que nos rodeaba. Me volví hiperconsciente de cada detalle. El calor de su cuerpo estaba tan cerca que podía sentirlo a pesar de la distancia entre nosotros. Su aroma era ahora más intenso, esa combinación de pino y humo mezclada con algo metálico y salvaje. La forma en que apretaba la mandíbula cada vez que se anunciaba a otro alfa, como si estuviera constantemente calculando, evaluando y midiendo las amenazas. Pero su atención nunca se apartó del todo de mí. Lo sentía como la luz del sol sobre la piel. El peso de su conciencia, la forma en que su atención volvía a mí entre un anuncio y otro, comprobando que seguía allí, como si pudiera desaparecer si apartaba la mirada demasiado tiempo.
La mujer con pieles a mi izquierda no dejaba de lanzarme miradas venenosas. Ahora la reconocí, Lady Moira, de la manada Silverwood, conocida por su belleza y sus despiadadas maniobras políticas. Llevaba años posicionándose como posible pareja para el rey Alpha, organizando elaboradas cacerías y bailes diseñados para llamar su atención. Y allí estaba yo, con mi vestido de segunda mano y mis manos gastadas por la cocina, con sus dedos entrelazados con los míos. «Estás montando una escena», le susurré tan bajo que solo él pudiera oírme. «La gente nos mira. Déjalos». El desprecio casual de esas dos palabras revelaba toda una vida sin importarle lo que pensaran los demás. Pero a mí sí me importaba. Había pasado años intentando no ser vista, no llamar la atención, porque llamar la atención significaba peligro para alguien como yo. Los lobos que destacaban eran desafiados. Los omegas que llamaban la atención eran utilizados o descartados. «Por favor», dije, y odié cómo me temblaba la voz. «No quiero problemas». Entonces se volvió completamente hacia mí y la ceremonia pasó a ser un ruido de fondo. Esos ojos gris tormenta buscaron los míos, buscando algo que yo no sabía cómo nombrar. «¿Cuándo fue la última vez que alguien te eligió?», preguntó en voz baja. «No porque fueras útil, no porque sirvieras para algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró y decidió que valía la pena quedarse contigo?». La pregunta me destrozó. No pude responder porque la verdad era demasiado patética. Nunca. Nadie me había elegido por mí misma. Mis padres me habían querido, pero el amor y la elección eran cosas diferentes. Se habían quedado con la hija que el destino les había dado. Todos los demás me habían tolerado, en el mejor de los casos. «Eso es lo que pensaba», murmuró cuando mi silencio se prolongó demasiado. Su mano apretó la mía, no con dolor, pero con intención. «Ahora te elijo a ti, Lena Frost, aquí mismo, delante de todas las manadas de los territorios del norte. Así que, sean cuales sean los problemas que creas que esto acarreará, yo me encargaré de ellos». ¿Entendido? No lo entendía. No podía entender por qué un rey elegiría a una omega de cocina, por qué esas palabras me provocaban un escalofrío, por qué su simple declaración me hacía sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. Pero antes de que pudiera responder, sonó el anuncio final. «Y ahora el rey Alpha Callan Greystone se dirigirá a la asamblea». Se levantó, soltando por fin mi mano, y la pérdida de contacto me pareció como un chorro de agua fría. Toda la sala se levantó con él. Cientos de lobos de pie, con respeto, con miedo, con admiración. Yo también me levanté, con las piernas temblorosas, tratando de mezclarme entre la multitud. Pero cuando Callan se dirigió hacia el podio, se detuvo, se volvió y me tendió la mano. No era una orden, era una invitación. Todos los ojos de la sala de piedra lunar se fijaron en nosotros. Oí suspiros, susurros, la brusca inspiración de Lady Moira. Esto no era protocolo. Esto no se hacía. Los reyes Alfa no reconocían a los trabajadores de cocina. No interrumpían las ceremonias por omegas anónimos que se habían sentado en el asiento equivocado. Mi corazón me gritaba que me negara, que volviera a sentarme, que volviera a hacerme pequeña. Pero algo más profundo, algo que había enterrado bajo años de rechazo y supervivencia, cobró vida. Tomé su mano y mientras me llevaba hacia el frente de la sala, hacia un futuro que no podía ni imaginar, sentí el peso de todas las miradas, todos los juicios, todas las preguntas quemándome la espalda. Lo que no sentí fue soledad. Por primera vez en 5 años, caminando junto al hombre más peligroso de los territorios, no me sentí solo. El podio se alzaba ante nosotros como una guillotina. La mano de Callan se mantuvo firme alrededor de la mía mientras subíamos los 3 escalones que llevaban a la plataforma elevada. De repente, mi vestido de segunda mano me pareció un harapo contra mi piel, demasiado fino, demasiado sencillo, totalmente inadecuado para ese momento. A nuestras espaldas el silencio tenía peso. Cientos de lobos contenían la respiración, esperando a ver qué haría su rey con la extraña omega que había sacado de la oscuridad. Me colocó ligeramente detrás de él, no para ocultarme, sino para protegerme, y me di cuenta de repente de que él entendía mi terror. Su pulgar rozó una vez mis nudillos, un breve contacto para darme seguridad antes de soltarme para que me agarrara a los bordes del podio. Cuando habló, su voz llegó a todos los rincones de la sala sin esfuerzo. «Las guerras han terminado», comenzó.
23 años de derramamiento de sangre territorial, de manadas enfrentándose entre sí, de padres enviando a sus hijos a morir por fronteras que cambiaban con cada luna. Esa era termina esta noche. Lo observé dominar la sala con nada más que su presencia, sin teatralidad, sin levantar la voz, solo con la certeza absoluta de que cada palabra que pronunciaba era ley. El consejo que habéis presenciado esta noche gobernará las disputas, mantendrá el orden y se asegurará de que lo que hemos construido no se derrumbe en cuanto yo dé la espalda. Sus ojos recorrieron la multitud y vi cómo Alfa se encogía bajo esa mirada. Pero entended esto. La unidad no es la ausencia de conflicto, es la elección de resolverlo sin destruirnos en el proceso. Lady Moira se había acercado al frente, con una expresión cuidadosamente neutral, pero con una postura que gritaba descontento. A su lado estaba un hombre al que reconocí por los chismes de la cocina. Alpha Dorian, de la manada Shadowpine, ambicioso y astuto, siempre poniendo a prueba los límites. Intercambiaron una mirada que me puso la piel de gallina. Callin continuó, esbozando nuevas leyes, nuevos acuerdos comerciales, nuevos protocolos para las relaciones interpack. Debería haber estado escuchando. En cambio, me di cuenta de lo expuesta que estaba allí, en exhibición. Mientras mi cerebro catalogaba todas las razones por las que esto era un error catastrófico, ellos pensarían que yo lo había seducido, que lo había manipulado de alguna manera. Los omegas de cocina no acababan en plataformas junto a los reyes a menos que hubieran hecho algo vergonzoso, algo calculado. Para mañana se extenderían los rumores de que yo era su juguete, un entretenimiento temporal que descartaría tan rápido como me había reclamado. Mi respiración se aceleró. El salón me parecía demasiado caluroso, demasiado abarrotado, el aire demasiado denso. Di un pequeño paso atrás, con la intención de escabullirme mientras él prestaba atención a la asamblea, de desaparecer antes de que la situación empeorara. Su mano se extendió y volvió a agarrarme la muñeca. No me miró, no interrumpió su discurso, pero sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca con la misma suave inevitabilidad y me empujó hacia adelante hasta que me quedé a su lado, a su altura, a la vista de todos. El mensaje era inequívoco. Ella se queda. Me ardía la cara. Quería hundirme en el suelo, despertarme en mi estrecha cama, en las dependencias del servicio, y descubrir que todo había sido un sueño febril. Pero el agarre de Callin me mantenía anclada a la realidad, a este momento imposible que estaba reescribiendo toda mi existencia. Concluyó su discurso con una advertencia sobre las amenazas externas. Lobos rebeldes reuniéndose en los territorios orientales, rumores de cazadores organizándose. Luego se apartó del podio y la sala estalló en un aplauso que parecía más bien un trueno. «Ven», murmuró, mirándome por fin. «Nos vamos». «¿Qué? No puedo simplemente...». «Sí que puedes». Me guió por las escaleras con una mano en la parte baja de mi espalda y la intimidad del gesto provocó susurros entre la multitud. «A menos que prefieras quedarte y enfrentarte a ellos sola». Miré hacia atrás, al mar de rostros, algunos curiosos, otros hostiles, la mayoría simplemente sorprendidos. La expresión de Lady Moira había pasado del disgusto al puro veneno, y Alpha Dorian me miraba con una intensidad que hacía que mis instintos gritaran peligro. «No», susurré, «no quiero quedarme». Me condujo por una puerta lateral que nunca había visto antes, a un pasillo flanqueado por retratos de los anteriores reyes Alfa. El ruido del salón se desvaneció detrás de nosotros, sustituido por el sonido de nuestros pasos sobre el mármol y mi propia respiración entrecortada. «¿A dónde vamos?», logré decir finalmente. «A algún lugar donde podamos hablar sin público». Él se movía con facilidad por los pasillos, tomando giros que nos llevaban más profundamente a las secciones privadas de Moonstone Hall. «Estás a punto de tener preguntas. Es mejor hacerlas ahora que dejar que el miedo llene los vacíos». Tenía razón. Las preguntas se agolpaban en mi mente como olas. ¿Por qué yo? ¿Qué quería? ¿Qué pasaría mañana cuando se diera cuenta de su error? Pero la que surgió me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo lo sabías? Miró por encima del hombro. ¿Saber qué? Que no pertenecía a una manada. Que nadie me había... No pude terminar la frase. Que nadie me había elegido. Que había estado sola tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al ser deseada. Callin se detuvo ante una pesada puerta de madera, con la mano en el pomo de hierro.
porque veo esa mirada en el espejo cada mañana. La confesión me dejó sin habla. Empujó la puerta, revelando un estudio lleno de libros y mapas, dominado por una chimenea en la que ya crepitaban las llamas. El calor me invadió de inmediato, ahuyentando el frío que no sabía que tenía. «Siéntate», dijo, señalando una silla de cuero cerca del fuego. Cuando dudé, añadió con más suavidad, «Por favor, Elena, siéntate». Me hundí en la silla y él se dirigió a una barra lateral donde unas jarras de cristal reflejaban la luz del fuego. Sirvió 2 vasos de algo oscuro y ámbar, me trajo uno y se sentó en la silla frente a la mía. «Bebe, te ayudará con los temblores». Bajé la mirada hacia mis manos y vi que tenía razón. Temblaban como hojas al viento. Cogí la copa, agradecida por tener algo que sostener, y bebí un sorbo. El líquido me quemó al bajar, pero estabilizó algo dentro de mí. «No entiendo nada de esto», admití. «¿Por qué lo harías delante de todos? ¿Por qué me elegirías a mí?» Kellen se quedó callado durante un largo momento, estudiando el contenido de su copa. Cuando finalmente habló, su voz transmitía el peso de cosas largamente enterradas. «Mi padre era un tirano, cruel y paranoico, y estaba convencido de que la misericordia era una debilidad. Mató a mi madre cuando yo tenía 8 años porque se atrevió a sugerir la paz con las manadas vecinas. Dijo que se había corrompido por su blandura. Tomó un trago. Crecí aprendiendo que para sobrevivir había que ser más duro que la piedra, más frío que el invierno. No podías permitirte tener conexiones porque las conexiones eran vulnerabilidades que alguien podría explotar. Lo observé, a este hombre poderoso que gobernaba a miles y veía al niño que había quedado huérfano por la violencia, obligado a convertirse en un arma para sobrevivir. Lo maté cuando tenía 22 años, continuó. No por venganza, ni por poder, sino porque planeaba masacrar a la manada de Riverwood por rechazar un tratado. 300 lobos, la mayoría de ellos niños, lo llamó dar ejemplo. Apretó la mandíbula, así que yo le di ejemplo a él. «Las historias dicen que unificaste las manadas», susurré. «Las historias no dicen lo que te costó». Entonces me miró de verdad y vi la soledad que había vislumbrado antes. «He pasado 10 años construyendo algo que no se derrumbará en el caos en cuanto yo me vaya. 10 años siendo lo que necesitaban que fuera. Despiadado, intocable, solo, porque eso es lo que mantiene la paz. Eso es lo que evita otra guerra». Pero insistí, intuyendo que había más. Pero esta noche, cuando entré en ese salón, estaba tan cansado de todo eso, Elena. Cansado de la política y las posturas y el desfile interminable de lobos que quieren algo de mí. Poder, alianzas, una conexión con el trono. Dejó su copa con un suave clic. Me senté y me preparé para otra noche de fingir que me importaban los nombramientos del consejo y las rutas comerciales. Y entonces miré a mi derecha. Se me cortó la respiración. Y allí estabas tú, aterrorizada, hermosa, tan claramente fuera de lugar que era casi doloroso verlo. Te sentaste en esa silla como si estuvieras esperando a que alguien te sacara de allí, como si no pudieras creer que se te permitiera existir en ese espacio. Su voz se apagó y yo supe exactamente cómo se sentía. «Así que te compadeciste de mí», dije, tratando de ocultar la amargura de mi voz, un gesto caritativo. «No». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y su intensidad se desbordó en oleadas. «Te reconocí, no tu rostro ni tu nombre, sino la forma de lo que llevas contigo. Ese tipo específico de soledad que proviene de ser útil, pero nunca deseado, nunca elegido». Sus ojos se clavaron en los míos. «Cuando toqué tu muñeca, sentí tu pulso acelerado, aterrorizado, pero no te apartaste, y pensé, aquí hay alguien lo suficientemente valiente como para quedarse, incluso cuando todos sus instintos le gritan que huya». «Eso no es valentía», susurré. «Es solo que no sabía qué más hacer. La valentía rara vez lo hace». Una leve sonrisa se dibujó en su boca. «Necesito que entiendas algo, Elena. Lo que hice esta noche, reclamarte delante de la asamblea, eso no es algo que pueda deshacer. La manada lo vio. Lo interpretarán como quieran. La mayoría asumirá que eres mi amante. Algunos pensarán que me has manipulado con Omega W. Otros esperarán a ver si te descarto por la mañana». Cada palabra era una piedra que caía en mi estómago. «Entonces, ¿qué soy? ¿Un problema político que te has creado? Eres una elección que hice». Se levantó y se acercó a la chimenea. Apoyó una mano en la repisa.
Las llamas pintaban sombras en su perfil, sin suavizar nada. Y yo no tomo decisiones a la ligera. Pero ahora te estoy dando una porque, a diferencia de todos los demás en mi vida, tú no me has pedido nada. ¿Qué elección? Se volvió para mirarme de frente. Puedes irte ahora mismo. Haré que alguien te acompañe de vuelta a las cocinas. Te daré suficiente oro para empezar de nuevo en otro lugar, si lo prefieres. Mañana le diré a cualquiera que pregunte que fue un lapsus momentáneo. Y tu nombre se desvanecerá de la memoria en una semana. Mi corazón latía con fuerza. Libertad. Huida. Todo lo que había deseado hacía solo una hora me era ofrecido sin condiciones. O te quedas aquí conmigo y averiguamos juntos qué es esto, susurré. Su voz se volvió áspera. No puedo prometerte que será fácil. Tendrás enemigos, lobos que te verán como un obstáculo para sus propias ambiciones. Serás escrutada, juzgada y objeto de rumores. Cada uno de tus movimientos será observado. Suena terrible, dije con sinceridad. Es terrible. Volvió a acercarse a mí, arrodillándose para que quedáramos a la misma altura, y ese gesto me impactó. El rey alfa de los territorios del norte, arrodillado ante una omega de cocina. Pero no estarás sola en esto. No te despertarás preguntándote si hoy es el día en que alguien decide que ya no eres útil. No tendrás que hacerte pequeña para sobrevivir. Levantó la mano, la acercó a mi cara y esperó mi permiso. Se lo di con un pequeño movimiento de cabeza, y su palma acarició mi mandíbula, cálida, callosa e increíblemente suave. Te elijo a ti, Elena Frost, repitió. No por lo que puedes hacer por mí, ni por ventajas políticas, sino porque cuando te miré esta noche, vi a alguien a quien merecía la pena elegir. La pregunta es, ¿tú me elegirás a mí? El fuego crepitaba, mi corazón se aceleraba y me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía no solo refugio, trabajo o tolerancia, sino una verdadera elección, la libertad de decidir mi propio camino, aunque ambas opciones me aterrorizaran. Pensé en las cocinas, en la estrecha cama, en la existencia invisible que me había labrado, segura, predecible, solitaria. Entonces miré esos ojos gris tormenta que prometían peligro y pertenencia a partes iguales. Me quedaré, susurré, y vi como algo feroz y tierno florecía en su rostro. La mañana llegó demasiado rápido y trajo consigo el caos. Me desperté en una habitación que no reconocí. No eran las dependencias de los sirvientes, con sus paredes delgadas y sus colchones aún más delgados, sino una habitación 3 veces más grande que el almacén de la cocina, con ventanas que daban al bosque y una cama tan blanda que apenas había dormido, convencida de que de alguna manera la estropearía. Callan me había dejado allí la noche anterior, con instrucciones de descansar, prometiéndome que alguien vendría al amanecer para ayudarme a lidiar con lo que él había llamado las secuelas. No entendí lo que quería decir hasta que llegó el momento. La mujer que entró no era una sirvienta. Su porte era demasiado altivo, su ropa demasiado elegante, de terciopelo burdeos oscuro que denotaba riqueza y posición. Tendría unos 40 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro y ojos que me evaluaban con la precisión de un joyero que examina una piedra dudosa. Elena Frost, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Soy Vera Ashton, jefa de la Casa del Rey. Su Majestad me ha pedido que te prepare. ¿Prepararme para qué? Su sonrisa era tan afilada que podía hacer sangre. Para lo hecho que eres actualmente la loba más comentada de los territorios del norte. A estas alturas, todas las manadas desde aquí hasta las fronteras orientales han oído que el rey Alfa subió a una omega desconocida a la plataforma durante la ceremonia de anoche. Las especulaciones son, digamos, creativas. El calor me inundó el rostro. Yo no pedí nada de esto. Pocos de nosotros pedimos las posiciones en las que nos encontramos. Vera se acercó al armario y lo abrió para mostrar una colección de vestidos que definitivamente no tenía ayer. Sin embargo, aquí estás. Y si vas a estar a su lado, aunque sea temporalmente, tienes que entender lo que eso significa. Temporalmente. La palabra me dolió más de lo que debería. Sacó un vestido de color verde bosque oscuro y lo sostuvo a contraluz. He servido a 3 reyes alfa, chica. He visto a docenas de mujeres pasar por estos pasillos, cada una convencida de que sería diferente, de que sería la elegida para conquistar su corazón y asegurarse el puesto de reina.
Sus ojos se encontraron con los míos. La mayoría duró un mes, la más longeva, 6. No porque él sea cruel, sino porque el peso de estar al lado de un poder como el suyo acaba aplastando a quienes no están preparadas para ello. Entonces, ¿por qué prepararme? Porque él me lo pidió. Y porque ella se detuvo, algo cambió en su expresión. Porque cuando fui a su estudio esta mañana para recibir mis instrucciones, él estaba de pie junto a la ventana contemplando el amanecer. Y sonreía. Elena, sonriendo de verdad. En 10 años de servicio, nunca había visto a ese hombre sonreír por nada que no fuera una victoria estratégica. La revelación hizo que algo revoloteara en mi pecho. Lo reprimí, temerosa de examinarlo demasiado de cerca. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos que se parecían más a un entrenamiento para la batalla. Vera me enseñó a navegar por la compleja jerarquía de la corte. A quién saludar, a quién evitar, qué insultos ignorar y cuáles informar directamente a Kellen. Me explicó que me esperaban en el desayuno en el salón principal y que todos los ojos estarían puestos en mí para ver cómo me comportaba. Mantén la espalda recta, me indicó mientras me abrochaba el vestido verde. La tela se ceñía a mis curvas de una forma que mi ropa de cocina nunca había hecho. Me hacía parecer a alguien que pertenecía a esos salones. No te disculpes por existir. No des explicaciones a menos que el rey te pregunte directamente. Y, por el amor de la luna, no dejes que Lady Moira te vea titubear. Ella me odia. Odia a todos los que respiran el mismo aire que el rey. Tú solo eres su último objetivo. Las manos de Vera eran eficientes, trenzando mi pálido cabello en algo elegante. Pero tú tienes una ventaja que ella nunca tendrá. ¿Cuál? Él te eligió delante de testigos. Eso no es algo que pueda deshacer fácilmente, aunque quisiera, lo que significa que tienes tiempo para demostrar que vale la pena conservarte. Las palabras deberían haber sido alentadoras. En cambio, se posaron como plomo en mi estómago, digna de conservar, como si fuera ganado evaluado por su potencial reproductivo. El desayuno fue tan terrible como había imaginado. El comedor era más pequeño que el salón de piedra lunar, pero no menos intimidante, con largas mesas dispuestas en forma de U y la luz de la mañana entrando por las vidrieras. Entré con Vera, que me dejó en la mesa principal, donde Callen ya estaba sentado, revisando unos documentos con un miembro del consejo que no reconocí. Levantó la vista cuando me acerqué y algo en su expresión se suavizó. Elena, siéntate. La silla que me indicó estaba justo a su lado, no al otro extremo de la mesa, ni escondida donde pudiera pasar desapercibida, sino justo a su lado, en la posición tradicionalmente reservada para él. No pude terminar el pensamiento. No me atreví. Su Majestad. La voz de Lady Moira rompió el silencio matutino como una espada atraviesa la seda. Se había colocado al otro lado de la mesa, con una sonrisa venenosa y dulce. Qué alegría ver que ha traído a su invitada al desayuno. Elena no es una invitada, dijo Callen sin levantar la vista de sus papeles. Está bajo mi protección directa. Confío en que eso quede claro para todos los presentes. Un murmullo de asentimiento recorrió a los lobos reunidos, pero capté las miradas que intercambiaron algunos de ellos. Alfodorian le susurraba a una hembra que no reconocí. Ambos me miraban con una mirada calculadora que me ponía los pelos de punta. Me obligué a comer, aunque la comida sabía a ceniza. Callen me hacía preguntas en voz baja de vez en cuando. ¿Había dormido bien? ¿Era cómoda la habitación? ¿Necesitaba algo? Pequeñas consideraciones que podrían parecer insignificantes para cualquiera, pero que para mí eran como un salvavidas. A mitad de la comida, llegó un mensajero con noticias urgentes. Ataques de renegados en las fronteras orientales. 3 incidentes distintos en 2 días, coordinados de una manera que sugería organización más que violencia aleatoria. Tenemos que enviar exploradores, argumentó Alfodorian, inclinándose hacia adelante con fingida preocupación. Determinar su número, sus capacidades. Primero tenemos que fortificar las manadas fronterizas, interrumpió otro alfa. Retirar nuestros asentamientos periféricos hasta entonces, caballeros. La voz de Callen cortó el debate como el viento invernal. No vamos a tomar decisiones estratégicas durante el desayuno. El consejo se reunirá en 2 horas. Traed vuestras propuestas entonces. La despedida fue absoluta. Pero cuando los lobos volvieron a sus comidas, me di cuenta de que Lady Moira me miraba con una expresión que no lograba descifrar. No era solo odio, era algo más complejo.
casi curiosidad. Después del desayuno, Colin me llevó aparte a una sala más pequeña junto al salón principal. ¿Cómo lo llevas?, me preguntó, y la genuina preocupación en su voz casi me derrumba. Todos piensan que te he seducido, dije sin rodeos, que soy una omega intrigante que ha manipulado al gran rey Alfa para que haga ¿qué? Reconocer tu existencia. Su mano encontró mi hombro, estabilizándome. Deja que piensen lo que quieran. Tú y yo sabemos la verdad. ¿La sabemos? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Porque no entiendo esto, Colin. No entiendo qué quieres de mí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando qué? Cuando te des cuenta de que no valgo la pena el problema que estoy causando. Su expresión se volvió muy seria. Luego se movió, acortando la distancia entre nosotros hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro, suaves pero ineludibles. Escúchame con mucha atención, dijo en voz baja. He liderado ejércitos en la batalla. He negociado tratados con lobos que me querían muerto. He tomado decisiones que han costado vidas y han salvado miles más. No me equivoco sobre lo que merece mi tiempo y lo que no. Pero tú crees que no lo mereces porque llevas años escuchando que eres prescindible, reemplazable, solo otra omega sin manada, sin poder, sin valor más allá de los servicios que puedes prestar. Sus pulgares rozaron mis pómulos. Pero yo veo lo que ellos no vieron. La fuerza que se necesita para sobrevivir solo. El valor para sentarte en esa silla cuando todo en ti gritaba que huyeras. La honestidad para admitir tu miedo en lugar de esconderte detrás de una falsa confianza. Esas no son cualidades especiales, susurré. Son tan raras como los diamantes en este mundo. Créeme, las he estado buscando. La intensidad de sus ojos me dejó sin aliento. Quería creerle. Quería dejarme caer en la seguridad que me ofrecía. Pero años de rechazo habían construido muros alrededor de mi corazón, y no se derrumbaron solo porque alguien dijera palabras bonitas. Tengo que ir a la reunión, dijo. Aunque no se alejó, me llevará casi todo el día. Ayudarte a instalarte. Pero Elena, sí, no huyas, por favor. Sé que da miedo. Sé que esto va demasiado rápido, pero dale tiempo. Danos tiempo. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó en la frente. No fue exactamente un beso, sino más bien una promesa, una reivindicación, una bendición. Luego se marchó, dejándome sola en la sala con el corazón acelerado y los pensamientos en caos. Vera me encontró unos momentos después. Vaya, dijo, mirándome con nuevo interés. Eso es inesperado. ¿Qué es? Él no toca a nadie, no muestra afecto en público ni en privado. Creo que tiene demasiado miedo de parecer débil, o tal vez simplemente le falta práctica. Ella ladeó la cabeza. Pero te tocó delante de mí, delante de cualquiera que pudiera estar mirando. Fue una declaración. Vera me interrumpió. ¿Te des cuenta o no? Ahora ven, tenemos trabajo que hacer. El resto del día fue un torbellino. Vera me presentó a la compleja red de sirvientes, consejeros y nobles menores que componían la casa del rey. Algunos eran acogedores, aunque cautelosos. Otros apenas ocultaban su desdén. Unos pocos, como la jefa de cocina, una mujer cálida llamada Iris, que aparentemente había oído hablar de mi trabajo en la cocina, parecían genuinamente encantados de conocerme. Ya era hora de que alguien sacudiera las cosas por aquí, dijo Iris, poniendo un pastelito caliente en mis manos. Este lugar ha sido demasiado estirado durante demasiado tiempo. ¿Necesitas algo, chica? Ven a buscarme. Su amabilidad casi me rompió. Me había preparado para la hostilidad, para los celos, para los comentarios hirientes que había escuchado durante todo el día. Pero la aceptación de Iris fue como agua fresca sobre la piel quemada. Al anochecer, el cansancio se había apoderado de mis huesos. Vera me acompañó a mis aposentos, donde descubrí que los vestidos del armario se habían multiplicado. Docenas de vestidos de todos los colores, todos perfectamente ajustados a mi talla. Órdenes de su majestad, me explicó Vera ante mi expresión de sorpresa. Dijo que debías tener opciones. Dijo que elegir qué ponerte debería ser la decisión más fácil del día. Pasé los dedos por las telas, seda y terciopelo, y materiales que no sabía nombrar. Cada uno más bonito que cualquier cosa que hubiera tenido jamás. Vera, dije en voz baja, ¿por qué está haciendo esto realmente? Ella se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su tono cortante. Hace 10 años, cuando mató a su padre y tomó el trono,
hizo una promesa. Dijo que construiría algo que valiera la pena proteger. Algo que no se derrumbaría en violencia en el momento en que él no estuviera allí para mantenerlo unido. Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque que se oscurecía, pero creo que se olvidó de construir algo para sí mismo. Olvidó que los reyes siguen siendo lobos y que los lobos necesitan manadas, necesitan conexión. ¿Y crees que yo soy esa conexión? Creo que eres la primera persona en una década que no quería nada de él, que se sentó a su lado no por su poder, sino porque se cayó y se encogió de hombros porque él te pidió que te quedaras. Después de que se marchara, me quedé de pie junto a la ventana viendo cómo la noche se apoderaba del cielo. En algún lugar de este enorme complejo, Callin se ocupaba de la política del consejo, las amenazas fronterizas y las 1000 responsabilidades que conllevaba su corona. Y, de alguna manera imposible, había hecho un hueco para mí en todo eso. No sabía si era lo suficientemente valiente para lo que eso significaba. No sabía si podría sobrevivir en este mundo de política, juegos de poder y lobos que me veían como un obstáculo que eliminar. Pero sabía que no estaba preparada para huir. Todavía no. Pasaron 3 semanas en una vorágine de lecciones, retos y momentos que parecían robados de la vida de otra persona. Vera había sido implacable en su entrenamiento, instruyéndome en el protocolo de la corte hasta que pude desenvolverme en una cena formal sin hacer el ridículo. Aprendí en qué miembros del consejo se podía confiar, cuáles eran meramente oportunistas y cuáles, como Alfadorian, eran realmente peligrosos. Descubrí que la corte funcionaba con múltiples niveles de significado, donde un cumplido podía ser un insulto y el silencio podía ser la respuesta más letal de todas. Pero las tardes pertenecían a Callin. Regresaba de las reuniones del consejo o de las inspecciones fronterizas. La tensión se reflejaba en cada línea de su cuerpo y me encontraba donde quiera que estuviera. En la biblioteca, en los jardines, una vez incluso en la cocina, ayudando a Iris a preparar pan, porque mis manos necesitaban algo familiar a lo que aferrarse. Nunca me exigía mi tiempo, nunca me ordenaba que le atendiera. Simplemente aparecía, se acomodaba en el espacio que yo ocupaba y la tensión se desvanecía gradualmente de sus hombros. Hablábamos de todo y de nada. Me contaba las complejidades de la política de la manada, el delicado equilibrio necesario para evitar que los alfas ambiciosos se lanzaran al cuello unos a otros. Yo le contaba mi infancia, el pequeño territorio que mis padres habían gestionado antes de que fuera absorbido, la forma en que mi madre solía cantar mientras trabajaba. A veces no hablábamos en absoluto. Nos sentábamos en un silencio agradable y yo me encontraba estudiándolo. La forma en que la luz del fuego se reflejaba en su cabello oscuro, las cicatrices de sus manos que contaban historias de violencia superada, los raros momentos en los que algo que yo decía le arrancaba una sonrisa sincera. Esas sonrisas se convirtieron en algo precioso para mí, peligroso, porque cada una de ellas me hacía más difícil recordar que aquello era temporal, que yo seguía siendo solo una omega fuera de su elemento, que con el tiempo la novedad se desvanecería y él se daría cuenta de su error. Lady Moira no se había rendido. Había cambiado de táctica, volviéndose dulce como el saccharin en público, colocándose siempre cerca de Callin durante los eventos formales, riéndose de sus raros intentos de humor, tocándole el brazo con familiaridad ensayada. Verla trabajar era como ver a un depredador maestro acechando a su presa, paciente, estratégica, totalmente segura de su éxito final. Va a hacer su jugada pronto, me advirtió Vera una tarde mientras veíamos a Lady Moira rodeada de un grupo de nobles visitantes. La celebración del equinoccio de primavera es dentro de 2 días. Lo utilizará para acorralarlo y crear una situación en la que tenga que reconocerla públicamente. Déjala, le dije, aunque las palabras me sabían amargas. No soy su pareja, ni siquiera soy. Eres más para él que cualquier lobo de esta corte. Vera me interrumpió bruscamente. Pero si no empiezas a actuar como tal, si sigues tratándote como si fueras temporal, eso es exactamente en lo que te convertirás. Sus palabras me persiguieron durante todo el día siguiente, especialmente cuando Callin me pidió que le acompañara a dar un paseo por el bosque que rodeaba el recinto. Se había convertido en nuestra rutina, unas horas robadas lejos de miradas indiscretas en las que él podía dejar de lado su papel de rey y ser simplemente él mismo.
Hay algo que tengo que decirte, me dijo mientras seguíamos un estrecho sendero entre pinos altísimos, hablando de la celebración del equinoccio. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Es tradición que el rey Alfa inaugure las festividades con un baile, normalmente con... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Alguien importante. El año pasado no asistí. El año anterior, bailé con Lady Moira porque ella había negociado un acuerdo comercial crucial y era políticamente conveniente. Y este año mantuve mi voz neutra, aunque mi corazón latía con fuerza. Él se detuvo y se volvió hacia mí. El sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles, salpicando sus rasgos con luces y sombras. Este año quiero bailar contigo. Esa simple afirmación me hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Eso dará que hablar. Todo lo que te rodea da que hablar. Levantó la mano y me colocó un mechón de pelo claro detrás de la oreja. Pero este rumor será deliberado. Un mensaje que yo elijo enviar. ¿Qué mensaje? Que no eres algo temporal, que no eres un capricho pasajero que descartaré cuando algo más brillante llame mi atención. Bajó la voz. Que te estoy cortejando, Elena, como es debido, de la forma en que mereces ser cortejada. La palabra cortejar hizo que una descarga eléctrica recorriera mis venas. Significaba intención. Significaba que esto iba más allá de las tardes robadas y la amistad cautelosa. Significaba que él veía un futuro que yo aún temía imaginar. No sé bailar, admití. No los bailes formales de la corte, solo los de las celebraciones en la cocina. Pasos sencillos. Algo feroz y tierno cruzó su rostro. Entonces te enseñaré. Tenemos 2 días. Me enseñó, requisando un salón de baile vacío y guiándome a través de los intrincados pasos del vals equinoccial. Le pisé los pies más veces de las que puedo contar, disculpándome cada vez, hasta que finalmente me tomó el rostro entre sus manos y me dijo, deja de disculparte por aprender. Deja de disculparte por existir en este espacio. La noche antes de la celebración, ya podía dar los pasos básicos sin desastres. Estábamos practicando por última vez cuando se abrieron las puertas del salón de baile y entró Alpha Dorian, acompañado de 2 lobos que reconocí de su manada. Su Majestad, dijo Dorian, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Perdone la interrupción. Esperaba poder discutir la situación fronteriza. La mano de Callan se apretó sobre mi cintura antes de soltarme. Ahora tenemos una reunión del consejo programada para mañana por la mañana. Esto no puede esperar. La mirada de Dorian se posó en mí, desdeñosa y fría. Es una cuestión de seguridad de la manada. La insinuación era clara. No debía estar presente en asuntos de importancia. Empecé a disculparme, pero Callan me agarró la mano. Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla delante de Elena. La expresión de Dorian cambió. Sorpresa, cálculo y, luego, un disgusto cuidadosamente disimulado. Muy bien. Hemos capturado a uno de los renegados de los ataques del Este. Afirma que no actúan de forma independiente. Dice que trabajan para alguien dentro de la corte. La temperatura de la sala pareció bajar. ¿Para quién trabajan? La voz de Callan se volvió peligrosamente suave. No lo dice. Insiste en que solo hablará directamente con usted. Pero, Majestad, Dorian se inclinó hacia adelante, serio y preocupado. Esto podría ser una trampa, una forma de aislarte, de hacerte vulnerable. Recomendaría aumentar la seguridad. Quizás posponer la celebración de mañana hasta que comprendamos la amenaza. Entonces posponerla sería mostrar debilidad, dijo Callan. Sería una señal de que tenemos miedo. O sería una muestra de sabiduría, de precaución. Los ojos de Dorian volvieron a encontrarse con los míos. Seguro que quieres proteger a aquellos que están bajo tu cuidado, a todos aquellos que dependen de tu fuerza. La sutil amenaza me heló la sangre. No solo se refería a las manadas, se refería a mí. Sugería que mi presencia hacía a Callan vulnerable, distraído, débil. Gracias por la información, Dorian, dijo Callan, con un tono que dejaba claro que la conversación había terminado. Yo mismo interrogaré al prisionero mañana por la mañana. La celebración seguirá según lo previsto. Después de que Dorian se marchara, la tensión irradiaba de Callan como el calor del metal forjado. Tiene razón, dije en voz baja. Soy una distracción, una debilidad que alguien podría explotar. No. Callan se volvió hacia mí con los ojos encendidos. Tú eres lo único que me impide convertirme en lo que fue mi padre. ¿No lo ves? Sin ti, sin esto,
señaló entre nosotros. Solo soy otro tirano con corona. Alguien que toma decisiones basadas únicamente en la estrategia y el poder. Que olvida que los lobos a los que protejo son personas, no piezas de ajedrez. Pero si te pasara algo por mi culpa, Elena, se acercó a mí en 2 zancadas y me tomó el rostro entre las manos. Ya me está pasando algo por tu culpa. Estoy recordando lo que se siente al desear algo más que sobrevivir. Planear un futuro que incluya algo más que evitar la próxima guerra. Eso no es debilidad. Eso es lo que me ha impedido perderme por completo. Quería creerle. Quería dejar atrás el miedo que me susurraba que le estaba poniendo en peligro con solo existir en su mundo. Pero las palabras de Dorian habían sembrado la duda y echaron raíces en un terreno ya preparado por años de escuchar que no valía la pena. Esa noche apenas dormí. Cada ruido me hacía sobresaltar, convencida de que había asesinos acechando por los pasillos. Cuando por fin amaneció, estaba agotada y nerviosa, con los nervios a flor de piel. La celebración del equinoccio de primavera comenzó al atardecer. Vera se había superado a sí misma con mi preparación, vistiéndome con un vestido azul medianoche que parecía capturar la luz de las estrellas en sus pliegues. Mi pálido cabello estaba recogido, sujeto con horquillas plateadas que reflejaban la luz. «Pareces una reina», dijo Vera en voz baja, estudiándome en el espejo. «Parece que me haya disfrazado», respondí, pero incluso yo podía ver la transformación. La chica de la cocina había desaparecido. En su lugar había alguien que podría, solo podría, estar al lado de un rey. La celebración tuvo lugar en el gran patio, transformado con miles de velas y flores primaverales. Los lobos de todas las manadas importantes se habían reunido, vestidos con sus mejores galas, listos para celebrar el cambio de estación y la paz duradera que Callan había construido. Me quedé al margen de la multitud, observándolos mezclarse y reír, y sentí la vieja y familiar sensación de estar fuera mirando hacia adentro, hasta que una mano apareció en mi visión periférica, extendida en señal de invitación. «Baila conmigo», dijo Callan. Estaba impresionante con su traje formal, negro y plateado, que resaltaba su fuerza, su poder, la peligrosa belleza que hacía que los lobos fuertes se sometieran instintivamente. Pero sus ojos solo transmitían calidez cuando me miraba, solo paciencia mientras esperaba mi respuesta. Puse mi mano en la suya. La multitud se apartó mientras me llevaba al centro del patio. Los músicos comenzaron a tocar los primeros compases del vals del equinoccio y sentí que todas las miradas se posaban en nosotros. Lady Moira se quedó paralizada cerca de las mesas de refrescos, con una expresión de sorpresa y furia en el rostro. Alpha Dorian observaba con calculadora mirada. Los demás susurraban detrás de las manos, especulando, juzgando. «Solo mírame», murmuró Callan mientras me atraía hacia él en la postura adecuada. «Olvídate de ellos, solo nosotros», y bailamos. Tropecé una vez al principio, pero su mano me estabilizó. Encontré el ritmo. Dejé que la música nos llevara a través de giros y pasos que parecían menos un baile y más un vuelo. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y en ellos vi algo que me dejó sin aliento. No solo deseo, aunque eso también estaba ahí, sino reconocimiento, comprensión, la mirada de alguien que había encontrado lo que buscaba sin saber siquiera que lo estaba buscando. «Eres hermosa», dijo en voz baja, «solo para mí y valiente, y mereces cada uno de los problemas que crees que estás causando». Las lágrimas me picaban en los ojos, Callan. «Me estoy enamorando de ti, Elena Frost. Lo estoy desde el momento en que intentaste disculparte por existir en mi presencia. Y sé que tienes miedo. Sé que crees que esto no puede durar, que despertaré y me daré cuenta de mi error». Me giró suavemente, acercándome a él. «Pero estoy aquí para decirte que esto no es un error. Tú no eres un error, y no voy a dejarte marchar». La música fue creciendo hasta alcanzar su crescendo. A nuestro alrededor, otras parejas se habían unido al baile, pero apenas me fijé en ellas. Solo existía Callan. Solo existía ese momento. Solo existía la aterradora y estimulante sensación de permitirme pensar que tal vez, solo tal vez, me merecía esto. Las últimas notas se desvanecieron. Callan me atrajo hacia él, con la mano en la parte baja de mi espalda, y lo sentí. El sutil cambio en su respiración, la forma en que sus músculos se tensaron como si se prepararan para la batalla. «¿Qué pasa?», susurré. «Alguien nos está observando, en la esquina noroeste. No mires», pero miré.
incapaz de evitarlo. Y allí, medio oculta en la sombra, vi una figura vestida de oscuro que se alejaba de la celebración, dirigiéndose con determinación hacia las alas privadas del complejo, hacia el estudio de Kalin, donde guardaba mapas y documentos estratégicos e información que podrían destruir todo lo que había construido. Vete, dije de repente, apartándome. Sea lo que sea, es más importante que tú, dijo con fiereza. Entonces confía en que estaré a salvo mientras proteges lo que has construido. Lo empujé suavemente. Vete, me quedaré aquí, rodeada de testigos. No puede pasarme nada delante de toda la corte. Dudó, dividido entre el deber y el instinto de mantenerme cerca. Finalmente, asintió una vez, con firmeza y decisión. Quédate con Vera, no vayas a ningún sitio sola. Y se marchó. Se movió entre la multitud con una gracia letal, siguiendo la sombra que se había deslizado en la oscuridad, y yo me quedé en el centro del patio, rodeada de lobos que celebraban, con la terrible certeza de que algo estaba a punto de salir muy, muy mal. La celebración continuó a mi alrededor, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Vera apareció a mi lado en cuestión de segundos, con la mano firme sobre mi codo. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido? Alguien nos estaba observando. Se dirigía hacia su estudio. Escudriñé la multitud, buscando aliados, a cualquiera que pudiera ayudar si esto salía mal. Tenemos que... Un grito atravesó la música. Provenía del interior del recinto, agudo, fuerte y lleno de terror. El patio se quedó en silencio. Cientos de lobos se quedaron paralizados en medio de una conversación, un baile, una risa. Entonces estalló el caos cuando los guardias corrieron hacia el origen del grito y los alfas gritaron a los miembros de su manada, mientras la celebración se disolvía en pánico. «Quédate aquí», ordenó Vera. Pero yo ya me estaba moviendo. No podía explicar la compulsión que me impulsaba a seguir adelante. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que me escondiera, que buscara un rincón y esperara a que alguien más fuerte se ocupara de la crisis que había surgido. Pero más fuerte que el miedo era la imagen de Kalin caminando solo hacia el peligro, siguiendo una amenaza que había detectado, potencialmente una trampa diseñada específicamente para él. Me abrí paso entre la multitud, ignorando las protestas de Vera, siguiendo el flujo de guardias hacia el ala este. Los pasillos eran un laberinto, pero los había explorado lo suficiente durante las últimas semanas como para orientarme hacia el estudio de Kalin. Mis zapatillas no hacían ruido sobre los suelos de mármol. El hermoso vestido que Vera había elegido de repente me pareció un disfraz, totalmente inadecuado para lo que estaba a punto de enfrentar. Doblé una esquina y casi choqué con Iris, la jefa de cocina, con el rostro pálido por la sorpresa. «Elena, no vayas por ahí. Hay alguien herido». «¿Quién?» Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. «No lo sé, los guardias no dejan pasar a nadie». Sus manos se retorcían en el delantal, pero les oí decir, «El rey está ahí dentro», y no esperé a que terminara. Corrí. 2 guardias estaban fuera del estudio, con las armas desenfundadas. Se movieron para bloquearme el paso, pero me agaché bajo sus brazos con una velocidad que nos sorprendió a todos y atravesé la puerta antes de que pudieran detenerme. La escena que vi dentro me dejó paralizada. Kalin estaba en el centro de la habitación, muy quieto, con las manos ligeramente levantadas en un gesto de no agresión. Frente a él, el Fodorian sujetaba a una figura que se debatía, un joven lobo que reconocí de la manada de los pinos sombríos, sangrando por una herida en el hombro. Y entre ellos, esparcidos por el escritorio de Kalin, había mapas marcados con posiciones estratégicas, movimientos de tropas, vulnerabilidades en las defensas fronterizas, información que, en manos equivocadas, podría desentrañar todo. Elena. La voz de Kalin estaba cuidadosamente controlada, pero percibí el tono bajo ella. «No deberías estar aquí». «Tampoco él», dije mirando a Dorian. «¿Qué está pasando?» «¿Qué está pasando?», dijo Dorian con suavidad. «Que acabo de evitar un desastre. Este lobo, uno de los miembros de mi propia manada, me avergüenza decirlo, estaba intentando robar información clasificada. Lo pillé infraganti». El joven lobo que tenía agarrado se debatió con más fuerza. «Eso no es. Está mintiendo». Dorian apretó la mano y el lobo gritó de dolor. «Ten cuidado con tus acusaciones, chico. Ya tienes suficientes problemas». Algo en la escena no encajaba. El momento era demasiado oportuno.
la forma en que Dorian se había colocado entre Callan y la puerta, bloqueando la salida más fácil. El brillo de satisfacción en sus ojos que no podía ocultar del todo. «Déjalo ir», dijo Callan en voz baja. «Lo resolveremos adecuadamente con testigos. Me temo que no es tan sencillo, Majestad». La mano libre de Dorian se movió y de repente empuñó una espada plateada con runas grabadas que me pusieron los pelos de punta. «Verás, esto nunca tuvo que ver con mapas robados. Se trataba de demostrar una verdad que has estado demasiado ciego para ver». «¿Y qué verdad es esa?» El cuerpo de Callan se movió sutilmente, preparándose para la violencia. «Que te has vuelto débil, distraído». Los ojos de Dorian se posaron en mí. «Todo por culpa de una omega de cocina con un bonito cabello y ojos tristes. Lo has puesto todo en peligro. La estabilidad que hemos construido, el respeto de las manadas. ¿Por qué? ¿Por una mascota? ¿Por un juguete? Cuidado, Dorian». La voz de Callan se redujo a un gruñido que me erizó todo el cuerpo. «Estás a punto de cruzar una línea que no podrás volver atrás. Te estoy salvando de tus errores». La compostura de Dorian se resquebrajó, dejando al descubierto la ambición y el resentimiento que se escondían debajo. «El Consejo está de acuerdo conmigo. La mitad de los alfas de este complejo están de acuerdo conmigo. Estás comprometido, Callan. No eres apto para liderar. Y cuando se corra la voz de que has elegido a un omega por encima de la seguridad de tu gente, no ha elegido nada por encima de la seguridad». Lo interrumpí con una voz más firme de lo que me sentía. «Ha mantenido todas las alianzas. Ha evitado todos los conflictos. Ha mantenido la paz a pesar de que lobos como tú lo ponen a prueba constantemente». Dorian se rió. «Escúchenla. Ya habla como si tuviera autoridad, como si importara». Presionó la hoja contra la garganta del joven lobo. «Esto es lo que pasa cuando los reyes olvidan su lugar, cuando anteponen los sentimientos a la estrategia». Los ojos del joven lobo estaban muy abiertos por el terror, y de repente comprendí que él no era la amenaza, era el cebo. Dorian había orquestado toda esta escena, los mapas, el robo, el conveniente descubrimiento para forzar una confrontación y hacer que Callan eligiera entre la misericordia y la fuerza, sabiendo que cualquiera de las dos opciones podría usarse en su contra. Si Callan mostraba misericordia y salvaba al lobo, Dorian lo pintaría como blando, débil, demasiado comprometido por las emociones como para tomar decisiones difíciles. Si Callan daba prioridad a la información y dejaba morir al lobo para evitar que se difundiera, Dorian tendría la prueba de que el rey se había vuelto cruel y despiadado, exactamente como su padre. «Hay una tercera opción», dije en voz baja. Ambos hombres me miraron. La expresión de Callan era cuidadosamente neutral, pero vi la pregunta en sus ojos. La de Dorian era abiertamente despectiva. «¿Y cuál sería esa, pequeña omega?» Me moví antes de poder reconsiderarlo. Crucé hacia el escritorio de Callan y recogí los mapas esparcidos. Mis manos temblaban, pero las mantuve firmes con pura fuerza de voluntad. «Estos mapas no sirven para nada», dije. «Cualquiera con formación estratégica puede ver que están desactualizados. Posiciones fronterizas de hace 3 meses, antes del reposicionamiento invernal». Dorian entrecerró los ojos. «Mientes. Ella miente, Majestad. Intenta...». «No es así». La voz de Callan tenía un tono que no pude identificar. Orgullo, tal vez, o sorpresa. «Las posiciones defensivas actuales están almacenadas en otro lugar. Estos son señuelos que guardo en mi estudio específicamente por si alguien intentaba precisamente este tipo de robo». Vi el momento en que Dorian se dio cuenta de que su plan se desmoronaba. Los mapas en los que había basado su confrontación carecían de sentido. La prueba de la supuesta negligencia de Callan no existía. La trampa que había construido cuidadosamente se había vuelto en su contra. «Sigue siendo débil», escupió Dorian, pero la convicción había desaparecido de su voz. «Sigo comprometido ¿por qué? Por preocuparme por algo más que el poder». Callan dio un paso adelante y Dorian retrocedió instintivamente, arrastrando al joven lobo con él. «¿Crees que la compasión es debilidad, Dorian? ¿Crees que, como elijo no gobernar mediante el miedo, soy de alguna manera menos capaz de ejercer la violencia? ¿Quieres que te demuestre lo equivocado que estás?» La temperatura de la habitación descendió en picado. Este era el rey alfa que había puesto fin a guerras, que había matado a su propio padre para evitar una masacre. Todo el peso de su poder se abatió sobre nosotros, y vi cómo Dorian palidecía.
O bien, continuó Callan con voz engañosamente suave, podrías liberar a ese lobo, entregar tu espada y aceptar el exilio permanente de los territorios del norte. Coge a tu manada y marchaos al amanecer. Esa es la misericordia que te ofrezco, y si la rechazas, dejaré de ofrecerte misericordia. Durante un largo momento, todo quedó en suspenso. Entonces Dorian empujó al joven lobo hacia adelante y dejó caer la espada, con el rostro retorcido por el odio y la derrota. Esto no ha terminado, dijo mientras los guardias finalmente inundaban la sala rodeándolo. Caerás, Callan. Quizás no hoy, quizás no este año, pero caerás. Y será por ella, porque elegiste la debilidad en lugar de la fuerza. No, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Él eligió la humanidad por encima de la crueldad. Hay una diferencia. Dorian fue llevado, todavía gritando amenazas y acusaciones. El joven lobo fue llevado para recibir atención médica, agradeciendo a Callan con voz llena de gratitud y conmoción. Poco a poco, el estudio se vació hasta que solo quedamos Callan y yo, de pie entre las pruebas de una conspiración que había fracasado. No deberías haber venido, dijo finalmente. Lo sé, podrías haber resultado herida, podrían haberte utilizado en mi contra. También lo sé. Se acercó a mí y me puso las manos sobre los hombros. Entonces, ¿por qué? Porque te metiste en peligro por mí. Cada día, con solo elegirme, te metes en peligro. Lo menos que podía hacer era... Se me quebró la voz. No podía quedarme ahí parada. No podía dejarte sola ante esto. Algo cambió en su expresión. Algún muro final se derrumbó. Lo viste venir, los mapas. Ni siquiera me di cuenta de que eran señuelos hasta que lo dijiste. Pero viste las fechas. Viste que no podían ser actuales. Presto atención. Dije simplemente. Me has estado enseñando incluso sin darte cuenta. Todas esas tardes hablando de estrategias fronterizas, posiciones defensivas. Escuché. Eres extraordinaria. Su mano se deslizó desde mis hombros hasta enmarcar mi rostro, inclinándolo para encontrar su mirada. Y ya no voy a fingir que esto es temporal. Ya no voy a actuar como si fuera solo alguien a quien protejo hasta que encuentre una situación mejor para ti. ¿Entiendes lo que te digo? Mi corazón latía con fuerza. Dímelo de todos modos, para estar seguro de que te quiero a mi lado, no como invitada, ni como alguien bajo mi protección, sino como mi compañera, mi pareja. Sus pulgares rozaron mis pómulos, recogiendo lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás ahí. Quiero afrontar cada crisis sabiendo que la superaremos juntos. Quiero construir un futuro en el que no solo formes parte de mi vida, sino que seas esencial en ella. Tengo miedo, susurré. Miedo de decepcionarte. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para esto. Acabas de enfrentarte a un alfa que te dobla en tamaño, que tenía a un rehén y amenazaba a tu rey. Te diste cuenta de su trampa antes que yo. Te mantuviste firme cuando todos tus instintos debían estar gritándote que huyeras. Se inclinó, tocando mi frente con la suya. Eres más fuerte de lo que crees, Helena Frost, y te pido que me dejes pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Mi última resistencia se derrumbó. Había pasado tanto tiempo protegiéndome, manteniendo a todos a distancia, convencida de que querer a alguien significaba un dolor inevitable. Pero ahí estaba este hombre imposible ofreciéndome todo lo que había temido desear. Sí, respiré. Sí, estaré a tu lado. Sí, seré tu compañera. Sí a todo. Su beso fue suave al principio, casi reverente, como si yo fuera algo precioso que pudiera romperse. Pero cuando me acerqué más, cuando mis manos se enredaron en su cabello y lo atraje hacia mí, la delicadeza dio paso a algo más feroz. Una reivindicación, una promesa y un comienzo, todo al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, vi el futuro escrito en sus ojos. No sería fácil. Seguiríamos enfrentándonos a retos. Seguiríamos teniendo lobos que cuestionaran mi lugar a su lado. Seguiríamos navegando por las complejas políticas de gobernar territorios combinados. Pero lo afrontaríamos juntos. La celebración, dije de repente. Probablemente todos estén entrando en pánico. Deja que se asusten unos minutos más. Me atrajo hacia él, acurrucándome contra su pecho, donde podía oír el latido constante de su corazón. He pasado 10 años anteponiendo a los demás. Por una vez, voy a quedarme con lo que es mío. La ceremonia oficial de apareamiento tuvo lugar 3 semanas más tarde,
bajo una luna llena que pintaba el bosque de plata. Lobos de todas las manadas se reunieron para presenciar lo imposible. Su rey alfa, que había jurado que nunca tomaría una pareja, se unía a una omega que había comenzado su vida en una cocina. Vera se había superado a sí misma con los preparativos, transformando el lugar de la ceremonia en algo salido de un sueño. Pero los detalles se me difuminaron. Lo que recordaba era la mano firme de Callan en la mía mientras pronunciábamos los antiguos votos. La forma en que su voz se volvió áspera cuando prometió elegirme cada día durante el resto de nuestras vidas. El suspiro colectivo de la multitud cuando me atrajo hacia él para darme un beso que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Iris lloraba abiertamente, sin siquiera intentar ocultar sus lágrimas. Vera observaba con satisfacción, como si hubiera orquestado todo desde el principio. Incluso algunos de los lobos que se habían mostrado escépticos parecían conmovidos por la evidente conexión entre nosotros. Lady Moira había abandonado los territorios poco después del exilio de Dorian, llevando sus ambiciones a otra parte. El joven lobo que Dorian había utilizado como peón se había recuperado y se había comprometido a formar parte de la guardia personal de Callan, decidido a devolverle la misericordia que le había mostrado. Y yo estaba junto al lobo más poderoso de los territorios del norte, con una corona de flores primaverales y un vestido que costaba más de lo que había ganado en años de trabajo en la cocina, y sentía que por fin había vuelto a casa. «¿En qué piensas?», murmuró Callan durante la recepción, alejándome de la multitud para tener un momento de intimidad. Hace un mes era invisible. Nadie, solo otra omega que intentaba sobrevivir. Y ahora estoy junto a un rey a punto de convertirse en reina. Es aterrador y maravilloso, y todavía no puedo creer que sea real. Me giró para que lo mirara, con las manos posadas en mi cintura. Es real, Elena. Esto es real. Tú eres real. Nosotros somos reales. Y nada, ni las conspiraciones, ni la política, ni los lobos que creen saberlo todo, nada cambiará eso. Levanté la mano y le acaricié la fuerte línea de su mandíbula, maravillándome de que me permitiera tocarlo así, de que este hombre poderoso, peligroso y hermoso me hubiera elegido a mí entre todas las personas que podría haber elegido. «Te quiero», le dije. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta, aunque las llevaba sintiendo desde hacía semanas. «Te amo por verme cuando era invisible, por hacerme un hueco cuando no tenía ningún lugar al que pertenecer, por enseñarme que merecía la pena elegirme». Su expresión se suavizó de una forma que yo sabía que solo estaba reservada para mí. «Y te amo por recordarme lo que significa ser humano en lugar de solo un rey, por ser lo suficientemente valiente como para quedarte cuando el miedo te decía que huyeras, por volver a elegirme». Mientras la celebración continuaba a nuestro alrededor, mientras nuestro futuro se extendía ante nosotros, lleno de retos y alegría, y la magia cotidiana de construir una vida juntos, me di cuenta de algo profundo. Había entrado en esa reunión cumbre sin esperar nada más que otra noche de invisibilidad. En cambio, sin quererlo, me senté junto a un rey, y él me tomó de la mano y lo cambió todo. La chica que había pasado años creyendo que no importaba, se había convertido en reina. No a través de la manipulación o la seducción o cualquiera de las cosas que los chismosos habían susurrado, sino a través del simple acto revolucionario de ser vista, de ser elegida, de elegir a su vez. Y cuando Callan me atrajo hacia otro beso bajo la luna complaciente, rodeados de lobos que habían llegado a aceptar lo que habíamos construido juntos, supe con absoluta certeza que esto era solo el comienzo. Nuestra historia, la del rey que había olvidado cómo esperar y la omega que le había recordado que aún se estaba escribiendo, y yo estaba deseando ver qué pasaba a continuación.